Hoy quiero hablarte de un tema que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda para tu vida. Y el título de este mensaje es Características para ser un líder que Dios bendice. Características para ser un líder que Dios bendice. Hoy quiero hablarte del liderazgo. Y quizás tú que te conectas desde casa, si alguien te invitó a ver esta transmisión o eres parte de Iglesia Vida o nos sigues a la distancia de otros países, por cierto, gracias. Lo consideramos un privilegio, un honor, una tremenda bendición de Dios poder bendecir tu vida. Quizá tú te preguntas, pero pastor, espérese, yo ni siquiera soy un líder y no sé por qué este mensaje va a ser aplicable a mi vida. Bueno, déjame decirte que la Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios, los que tenemos el privilegio de conocer a Jesucristo, somos llamados la luz del mundo. Y Jesús nos dice que la luz no se mete abajo de una cama o se guarda en un cajón, sino que la luz está para resplandecer en un cuarto, en una casa y alumbrar a todos los que están en esa casa. La Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y por eso es importante que conservemos nuestro sabor, nuestra capacidad de preservar que Dios nos da, de purificar a través de la presencia de Dios en nosotros donde estamos. Entonces, si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios te manda a tener un rol de ser influencia a la gente que está alrededor tuyo. Así que si tú tienes cierta influencia en personas que te rodean, tú tienes cierto liderazgo en tu vida. O quizá tú estás viendo esto y eres un pastor, eres un líder quizá de una célula, de un grupo de vida. Quizá eres un empresario o tienes un pequeño negocio y tienes empleados, empleadas que trabajan contigo. Bueno, este mensaje es para ti, porque liderazgo es nada menos ni nada más que influencia. Todas las cosas, todas las organizaciones, todas las familias, todas las iglesias crecen con un buen liderazgo o colapsan con un mal liderazgo. ¿Cuál de los dos queremos ser? En mi caso, Dios me ha dado el privilegio de servir a esta bella iglesia y de servirles a ustedes que están en otras iglesias también a través de estas transmisiones en línea. Y mi propósito es ser usado por Dios para poder ser de bendición, para poder aportar algo a tu vida que te va a beneficiar y que Dios sea glorificado y honrado. Dios me da el privilegio de tener influencia, de poder influir. Y eso es algo que no tomo a la ligera, que es una gran responsabilidad y que me lleva a querer estudiar la palabra de Dios para que los consejos que yo te dé no sean mis consejos, sino sean los consejos que Dios mismo nos da en su palabra. Bueno, todos tenemos cierto nivel de liderazgo, sobre todo si somos padres. Yo quiero ser un buen líder en mi casa. Yo quiero liderar a mis hijos con sabiduría. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Yo quiero ser un padre presente en sus vidas que les ayuda a poder discernir entre lo bueno y lo malo, las buenas decisiones en la vida y las malas decisiones, y quisiera evitarle el dolor a mis hijos de tomar las malas decisiones. Entonces Dios me ha dado un liderazgo. Si tú eres pastor, si tú eres líder de algún ministerio, Dios tiene un mensaje para ti. Hoy veremos la primera oración de Salomón de su vida registrada en la Biblia al iniciar su reinado. Y la Biblia nos dice que no hubo rey más sabio o más próspero que Salomón en toda la historia de Israel. Antes de entrar al mensaje, quiero compartirte algunos versículos que nos dicen la gloria que Salomón llegó a tener como rey. Primera de Reyes 4:7 dice que Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernantes, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Estaba súper bien organizado. Dios le había dado la sabiduría para organizar el manejo administrativo de un gran país, del país de Israel. No hubo un rey más glorioso, ni siquiera David tuvo el reino glorioso que Salomón lo tuvo. Ningún rey posterior tuvo el reino glorioso que tuvo Salomón. Tenía todo bien organizado con 12 gobernantes. En el versículo 13 del capítulo 4 se menciona que uno de sus gobernantes tenía 60 grandes ciudades amuralladas, protegidas con cerrojos de bronce. Cuando hay un buen líder, la gente que está con ese líder va a estar protegida moralmente, espiritualmente, porque van a estar en la verdad, en un líder que busca servirles, en un líder que busca su bien. En Primera de Reyes 4:20 al 21 dice que los pueblos de Judá eran tan numerosos como la arena del mar, y dice que abundaba la comida, que abundaba la bebida. No estaba hablando de borrachera, sino estaba hablando de que había suficientes uvas, que había suficiente de todos los productos de la tierra para bendecir al pueblo, y dice que había alegría.
Cuando hay un buen líder, hay alegría. ¿Cómo está la alegría en tu casa? ¿Cómo está la alegría en tu hogar? ¿Son tus hijos ríen? ¿Tus hijos son felices? ¿Está tu esposa feliz? ¿Tú, hombre de casa, te estoy hablando a ti? ¿Es tu esposa feliz con tu liderazgo? ¿Es tu esposa una mujer que se siente escuchada, atendida, completa con tu rol de que tú eres un hombre que proteges, que provees para ella, que le escuchas? Y por supuesto también a la mujer, ¿es tu esposo feliz en tu casa? ¿O le haces la vida difícil, como dice Proverbios, que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en una casa? Dios nos llama a que la gente que Dios nos ha permitido trabajar con ellos tengan alegría. Yo anhelo que la gente de Iglesia Vida se sienta feliz, contenta sirviendo a Dios, que se sientan amados, valorados y que tengan alegría al servir. Bueno, el versículo 21 dice que Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates, imagínate, desde Mesopotamia, de Irak hasta lo que hoy es Irak, hasta la frontera con Egipto. Y dice que todos esos países fueron sus vasallos tributarios de esa región. O sea, en vez de Israel estar en guerra contra los filisteos y los filisteos llegando a robarles la comida, Dios les dio tanta prosperidad que había paz. E inclusive los filisteos recibían cierto beneficio y pagaban tributo al pueblo de Israel. En el verso 24 al 25 dice que el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates y habla hasta de todas sus fronteras y dice que la gente vivía segura bajo su propia parra y su propia higuera. En el verso 26 dice que Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de sus carros de combate. Dice que Dios le dio sabiduría e inteligencia extraordinarias en el verso 29 y que los conocimientos de Salomón eran tan vastos en tantas áreas como la arena del mar. Y dice en el verso 30 que sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto, compuso 3,000 proverbios, 5,000 canciones. Dice en el verso 33 que disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. Enseñó acerca de los animales, las aves, los reptiles, los peces. Y dice que los reyes de las naciones venían a escuchar la sabiduría de Salomón. En el capítulo 10, verso 14 al 15, dice que la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos de oro que recibía, aparte de todas las aportaciones comerciales que hacía. En fin, Salomón fue un hombre sumamente rico y sumamente próspero financieramente, trajo paz a todo el territorio que él gobernaba, la gente tenía abundancia de lo que se necesitaba. ¿Y sabes cuál fue la clave de todo? Bueno, la clave de todo fue comenzar su liderazgo de la manera correcta. Y eso es lo que quiero que tú aprendas hoy. ¿Cómo puedes tú ser un buen líder en tu casa? ¿Cómo puedes ser un buen líder en tu trabajo? ¿Cómo puedes ser un buen líder en tu empresa, en tu negocio que Dios te ha dado? ¿Cómo puedes ser un buen líder en tu ministerio? Si Dios te ha confiado el pastorado, ¿cómo puedes crecer para ser un buen pastor que Dios bendice? Todos estamos en esa carrera, no tenemos todas las piezas. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, que Dios nos use para ser de bendición, pero presta atención a lo que vamos a aprender. Todo comenzó en esta prosperidad tan grande de Salomón. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prósperos como padres? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean bendecidos en sus decisiones de vida y que tengan cubiertas sus necesidades de vida? ¿Cuántos de ustedes quieren que su ministerio, que su iglesia sea una iglesia donde hay alegría, donde hay amor, donde hay paz? Creo que todos queremos eso. Todos queremos que nuestra vida sea usada para ser una bendición a otros. Si tenemos un corazón alineado con Dios, vamos a desear eso. Así que el liderazgo es para ti y Dios quiere que de aquí mismo, de ti que estás viendo esto, Dios quiere levantar dentro de ti un hombre de Dios. Dios quiere levantar dentro de ti una mujer de Dios, una persona que deja la luz de Jesús brillar, que deja la palabra de Dios ser escuchada, que esté llena nuestra vida de la palabra para que exhortemos a otros y para que seamos personas que influimos a los demás para bien. Dios quiere que nosotros crezcamos en un liderazgo sano, en un liderazgo que glorifica a Dios, en un liderazgo que honra al Señor y que bendice a la gente que está a nuestro alrededor. Fíjate lo que dice Proverbios 29:2. Dice, cuando los justos gobiernan, cuando una persona que es justa en su forma de vivir, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Qué poderoso pasaje. Y eso sería bueno preguntarnos. Como padres, ¿nuestros hijos gimen
o nuestros hijos se quejan y están frustrados con nuestra presencia en el hogar, o hay alegría en nuestro hogar. Si somos pastores o tienes un ministerio, tu grupo que Dios te ha confiado, tu iglesia, ¿hay alegría o hay tristeza? ¿Hay falta de paz? Obviamente que muchas veces no es cuestión también de líder. Hay otras personas que hacen influencias negativas. Hay pastores, malos pastores que abusan a sus iglesias, que usan a la gente, que maltratan a la gente. Pero también hay iglesias que maltratan a su pastor, que no lo valoran, que no, como dice la Escritura, lo hacen digno de doble honor y lo tienen en alta estima, como nos dice la palabra que lo tengamos. Entonces hay situaciones que depende de la circunstancia de cada iglesia y de cada liderazgo. Pero lo que sí es cierto es que cuando procuramos ser un buen líder, dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y eso deseo para mi liderazgo en mi casa, en la iglesia que Dios me ha confiado pastorear. Y espero que sea también tu anhelo, tu deseo en tu casa, en tu negocio, en tu ministerio, en donde quiera que Dios te pone. Bueno, vamos a comenzar viendo entonces cómo comenzó el buen liderazgo de Salomón que produjo esta gran bendición. Lo primero que vemos es que todo comenzó con una oración. En Primera de Reyes 3:10 dice que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho una petición. Y vamos a ver ahorita cuál fue la petición y vamos a ir al inicio. Primera de Reyes 3:2 dice que aún no se había construido un templo en honor al Señor en Israel y el pueblo ofrecía sus sacrificios y ofrendas en altares sobre las colinas. Cuando busco diferentes versiones de la Biblia, la Reina Valera dice que ofrecía el pueblo en los lugares altos. ¿Por qué? Porque el ser humano busca conectarse con Dios y en la antigüedad también, en una antigüedad que no conocía a Dios, pensaban que había dioses, el dios del sol, el dios del viento, dioses de la fertilidad. Iban a los lugares altos. De hecho, tú conoces el salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová o del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, ese pasaje es probablemente un clamor a decir, alzaré mis ojos a los montes, a los lugares altos, a los dioses paganos, a los dioses de la fertilidad. Claro que no voy a hacer eso. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, este pasaje en la Nueva Versión Internacional dice que el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares paganos, en los altares paganos. En realidad en el hebreo dicen los lugares altos, porque hace quedar como que Salomón está ofreciendo a un Dios pagano, y este no es el caso. Salomón está ofreciendo un sacrificio al Dios de David, de su padre David, al Dios de Israel. Y dice el verso 3, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Lo primero que puedo ver en un líder que Dios bendijo como Salomón es que amaba a Dios. Y lo primero que te voy a dar de consejo, si quieres ser un líder que Dios bendice, es ama a Dios. Ama a Dios. Para ser un buen líder, tiene que estar Dios presente en tu vida. ¿Por qué tiene que estar Dios presente en tu vida? Porque si amamos a Dios, si tú amas a Dios, va a afectar la forma en la que tú tratas a la gente que trabaja contigo, a la gente que está en tu hogar, a la gente que Dios ha puesto bajo tu liderazgo para dirigir. Y va a afectar también tu desempeño, tu responsabilidad. Si trabajas para Dios, vas a hacer las cosas con excelencia. Dice en Colosenses 3:23 al 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Este pasaje nos está diciendo que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para agradar a Dios. Cuando tú estás en tu trabajo y nadie ve lo que estás haciendo, si te toca trabajar en la limpieza, barres la tierra abajo de la alfombra, o vas y la aspiras y la recoges con una palo y la tiras en el basurero. Aunque nadie te vea, trates de hacer las cosas con honestidad, con integridad. Y eso es algo que agrada a Dios. Cuando Dios está en nosotros, el liderazgo comienza desde abajo. Comienza desde que tú barres o limpias, desde que llegas temprano, desde que haces lo que tienes que hacer y lo haces bien hecho. Si tú amas a Dios, vas a tratar a las demás personas con integridad y con respeto. Como padre, como madre, como esposo, como dueño de un negocio, como trabajador, como siervo o sierva de Dios, Dios te ha dado cierta influencia. Tienes
ciertas características de lo que debe ser un líder. Tienes un rol de liderazgo. Entonces, caminar con Dios te va a dar en tu vida amor, porque el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es amor, es paz, es dominio propio. Caminar con Dios te va a dar respeto hacia la gente que te rodea. Vas a tratar a la gente como gente valiosa. Te vas a interesar en lo que les interesa. Caminar con Dios te va a hacer que trates a la gente que te rodea con respeto, con consideración. Consideración significa en qué piensas cuando tomas una decisión, cómo tus decisiones van a afectar a la gente que te rodea. Eso se llama consideración y eso es parte importante del liderazgo. Si amas a Dios, vas a tratar a las demás personas con amabilidad y vas a pensar en el bienestar de otros. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ser un buen líder es ama a Dios, respeta a Dios y eso te va a ayudar a amar y respetar a la gente que te rodea. Nadie quiere seguir a un tirano, nadie quiere seguir a una persona que impone su voluntad a la fuerza. Todos quieren seguir a alguien que les escucha, que les considera y que saben que les ama. En Primera de Reyes 3:3, continuamos el capítulo, dice: Salomón amaba al Señor. Pero hay un pero ahí, dice, sin embargo, o pero, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Aquí el autor de Reyes, el autor es un autor que sigue la línea de Deuteronomio, donde Dios hizo un pacto con Israel que cuando le servimos, dejamos la idolatría, nos comportamos con fidelidad a Dios, Dios bendice. Cuando nosotros nos alejamos de la guía de Dios en nuestras vidas, vamos a tener consecuencias dolorosas en nuestra forma de vivir. Vamos a sufrir las consecuencias de alejarnos de la voluntad de Dios. Y una de las características que el autor de Deuteronomio y de Reyes apunta y va a apuntar más adelante en nuestra serie es que los reyes que alababan a Dios, que amaban a Dios, que adoraban a Dios, derribaban los lugares altos en las colinas. ¿Por qué? Porque no querían que el pueblo fuera y dependiera de ídolos, de dioses falsos de la fertilidad. Y los que se alejaban de Dios iban a adorar a los lugares altos. Ahora, claro está que en este pasaje todavía no se construía el templo que Salomón va a construir en este capítulo para el Señor y lo va a dedicar al Señor. Lo único que tenían donde adorar a Dios era los lugares altos. Claro que lo hacía hacia Dios. Pero el autor aquí nos pone una pausa, un paréntesis, diciendo: Salomón amaba a Dios, pero sin embargo, sacrificaba en los lugares de culto de la región, en los lugares altos, en los lugares paganos. Y es interesante porque me pone a pensar que tanto tú como yo tenemos áreas de nuestra vida que Dios continúa puliendo. O sea, hay gente que dice, pero es que ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo todavía no estoy totalmente donde debo estar? Bueno, avanza a donde debes estar. Si hay un área en tu vida que Dios te muestra que tienes que crecer, mi pregunta para ti es, ¿qué esperas para crecer? Si tienes un carácter fuera de control y explotas con enojo y le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo, le gritas a tus hijos, ¿cómo puedes llegar a ser una persona de mayor influencia que Dios usa en tu hogar? Bueno, pídele a Dios ayuda con el manejo de tu enojo. Empieza a ver por qué explotas, cuándo es que se salen las cosas de control. O a lo mejor podríamos ponernos aquí como Salomón y decir, Salomón amaba al Señor, pero sacrificaba en los lugares altos. Podríamos ponle tu nombre. Quizá tú amas al Señor, pero tienes un carácter fuerte. Amas al Señor, pero eres medio chismosa. Amas al Señor, pero eres un poco imprudente. Amas al Señor, pero te falta responsabilidad. Dices que vas a llegar y no llegas. Comienzas a hacer algo y no lo terminas. Dices que estás dispuesta o dispuesto para un ministerio y nunca te animas a hacerlo o lo dejas tirado. Quizá amas a Dios, pero te falta fidelidad. Quizá amas a Dios, pero te falta amor. Quizá amas a Dios, pero te falta compromiso con Dios de estar leyendo las Escrituras o de ser fiel en tu vida con Dios. Cualquiera que sea lo que Dios te está hablando, si tú quieres ser un buen líder, tienes que conocer esas áreas. Todos tenemos áreas que someter a Dios y crecer y áreas en las que Dios quiere continuar trabajando. El segundo principio que quiero darte para que seas un líder que Dios bendice es que deja que Dios corrija tus deficiencias. Deja que Dios corrija tus deficiencias. Pero para eso tienes primero que estar consciente de saber cuáles son tus áreas deficientes y decirle, Dios, ayúdame en esta área. O por ejemplo, si tienes un área deficiente en tu familia,
pero tu esposa o tu esposo es bueno en eso, pídele ayuda a tu esposo o a tu esposa y sean un equipo en la educación de sus hijos. Quizá a ti te cuesta trabajo tener la disciplina de abrir la Biblia en la noche, contarle una historia a los hijos, pero tu cónyuge es bueno o buena para eso. Pídele ayuda. El liderazgo también es coordinar, organizar, administrar. Salomón no lo hacía todo. Salomón tenía 12 gobernantes. Salomón, Dios le dio la sabiduría de delegar y de trabajar con la gente que tenía a su alrededor. Quizá tú quieres ser líder de un grupo de vida, pero te falta algún área del grupo que necesitas ayuda. Bueno, recluta gente a tu alrededor que sea buena en lo que necesitas para que te puedan ayudar. Quizá eres un pastor y tienes una obra que Dios te ha confiado de 20, 30, 100 personas, yo no sé. Y hay áreas en que todos los pastores somos deficientes. Quizá el área administrativa es un área que es débil. Quizá necesitas ayuda en poner un ministerio que da seguimiento a las personas mejor porque tú estás tan ocupado. Bueno, rodéate de la gente que te puede ayudar. Deja que Dios corrija tus deficiencias. El liderazgo es un llamado al crecimiento constante. Escucha esto, si tú no estás dispuesto o dispuesta a crecer, no eres apto para liderazgo. Si eres un padre de familia, eres líder, lo quieras o no, porque lo que tú haces influye a tus hijos. Dios quiere que seas un buen líder, no un mal líder. Eres líder, puedes ser un pésimo líder, un mal líder, pero Dios quiere que seas un buen líder. Y para eso tienes que estar dispuesto a dejar el orgullo a un lado y a aprender. Y lo mismo se aplica al pastorado, lo mismo se aplica si eres jefe de un negocio o de una compañía en la que trabajas. En Eclesiastés 10:1 hay un pasaje que tiene tanta sabiduría. Dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Imagínate un perfumista que está juntando ciertas plantas, como por ejemplo lavanda o lavender, y está juntando aceites y haciendo una mezcla para un perfume que va a oler rico. Pero imagínate que ciertos insectos atraídos por estas plantas caen ahí, se mueren, y de alguna manera ciertos insectos sacan un olor que empieza a heder, a oler a podrido. Todo este esfuerzo de poner el perfume se va a echar a perder. ¿Y de qué está hablando Eclesiastés? Bueno, dice, así pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Qué terrible es escuchar de ministerios de pastores. Y eso es un llamado de atención a todos. Dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. De ministerios de pastores que fueron efectivos, que tuvieron iglesias hasta de 1,000, 10,000 personas, y de repente a lo mejor hubo un área en su vida que descuidaron con Dios. De repente un día tomaron un poquito de alcohol o quizá vieron una mujer bonita que le dieron consejería y de repente se descuidaron, cayeron y fue grande el daño para el reino de Dios y grande el daño para sus vidas. En un segundo se desbarata una torre que tardaste días, meses o años en construir. En un segundo, las Torres Gemelas, ¿cuánto tardaron en construirse? ¿Cuánto tiempo tardaron en ser destruidas? En un instante. Y a veces así sucede con nuestra vida. Cuidemos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la familia que Dios nos dio, el trabajo que Dios te ha dado, el negocio que Dios te ha permitido tener, el ministerio donde Dios te ha puesto. Por eso es importante dejar que Dios corrija las deficiencias y cuidar nuestra vida. Primera de Reyes 3:4 dice, el más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1,000 ofrendas quemadas, 1,000 holocaustos. Y el verso 5 dice, y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieres. ¿Qué harías tú si Dios se apareciera a ti en un sueño esta noche y Dios te hablara de una forma tan real que en medio de tu sueño tú sientes y sabes que es algo real que Dios te está hablando? Y que Dios te dijera, hijo, hija, pídeme lo que quieras. ¿Qué pedirías a Dios si te preguntara, pídeme lo que quieres? Piénsalo bien, ¿qué pedirías a Dios? Yo puedo pensar en mis hijos, en mi familia, en el ministerio que Dios me ha dado. Quisiera que mis hijos fueran bendecidos, que fueran cuidados con la mano de Dios, que alcancen los propósitos de Dios para sus vidas, que Dios guarde a mi familia, que Dios nos permita no tener que padecer necesidad, que Dios guarde nuestra salud. Muchas cosas, ¿verdad?, pueden venir a nuestra mente. ¿Qué le pediríamos a Dios? Déjame decirte que la respuesta que damos es una evidencia que muestra dónde está nuestro corazón. Entonces, si tú dices, yo le pediría mucho dinero, que me dé millones de dólares. Yo le pediría que
No sé qué le pedirías tú a Dios, ¿no? Pero ahí muestras tu corazón. Cada vez que tienes la oportunidad de obtener lo que quieres, en pocas palabras, de obtener poder, lo que haces con eso, con ese poder, muestra tu verdadero carácter. ¿Quieres conocer a un hombre? Dice un dicho, dale poder. ¿Qué haces cuando alguien se acerca a ti que no vas a sacar ningún provecho de esa persona y que necesita tu ayuda? Lo mandas a volar, le dices, no me importa, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. O tienes la amabilidad de voltear a ver a esa persona, aunque no vas a sacar ningún provecho de ella, no va a haber ningún beneficio mutuo, y decirle, ¿sabes qué? Si te puedo ayudar, te ayudo. O ¿sabes qué? Te voy a dar mi tiempo y te voy a dar mis respuestas. En mi caso, como pastor, me escriben personas que no conozco de otros lugares. Y de verdad que muchas veces estoy muy ocupado haciendo muchas cosas y cada vez son más personas. No sé qué va a pasar cuando llegue a ser demasiadas, pero trato siempre de dedicar el tiempo de responder con amabilidad. Si me piden orar por algo, hago una oración, aunque sea breve por ellos. Trato de darles algún consejo. Si me piden algún consejo, les doy un versículo que les ayuda. Pero creo que es importante siempre mantener la humildad de tratar a los demás como quisiéramos que nos traten y de ayudar a personas con las que quizá no te va a beneficiar en nada, pero sabes que tú puedes beneficiarles a ellos. Dice en el verso 6 de Primera de Reyes 3, Salomón respondió. Esa es la respuesta que Salomón le da a Dios cuando le dice, pídeme lo que quieras. Vamos a ver el corazón de un buen líder que Dios bendijo. ¿Quieres ser un buen líder que Dios bendice? Vamos a prestar atención. Le dice, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, o sea, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. ¡Wow! Qué bonito que tus hijos digan eso de ti. Yo no sé, pero a mí me encantaría que mis hijos dijeran eso de mí. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Fíjate cómo Salomón comienza con humildad en su corazón. Y lo que veo es que comienza con gratitud. O sea, está pensando, Dios, tú fuiste fiel, fuiste leal con mi papá. Esa bendición me alcanzó a mí. Ahora yo soy rey y Señor, tú has permitido que yo le suceda en el trono. El siguiente principio que quiero darte, si quieres ser un buen líder que Dios bendice, es ten un liderazgo en el que en el diario vivir muestras gratitud. Ten gratitud. ¿Por qué es importante la gratitud? Porque la gratitud es valorar donde Dios te ha puesto. ¿Cómo vas a ser un buen papá si no estás agradecido con Dios por tus hijos? No, mis hijos son una molestia, no los aguanto todo el día gritando. Y sí es cierto, a todos a veces nos sacan de quicio. Pues yo estoy trabajando muchas veces en un mensaje y de repente mis hijos gritando y gritan y o uno le jala al otro el juguete y se pelean. Y en la casa de un pastor pasa eso. Pues por supuesto, somos seres humanos que necesitamos la gracia de Dios y buscamos agradar al Señor. Y claro que ponemos disciplina y le decimos, no, tienes que amar a tu hermano, no se peleen. Y les regaño y a veces les levanto la voz, les dije que no se peleen. Bueno, hay momentos en que nuestros hijos nos pueden sacar de quicio. Pero esto no es algo constante en mi hogar. Es algo que en mi vida me aseguro que ellos sepan que los amo, que los quiero, que estoy agradecido a Dios por la vida de ellos, que ellos son una contestación a mis oraciones. ¿Cómo se supone que yo sea un buen padre, que tenga un buen liderazgo con mis propios hijos, si estoy molesto de que soy papá, si estoy molesto con ellos? Tengo que tener gratitud por la bendición de que ellos están en mi vida. Si ellos saben que los amo y que estoy agradecido de ser un padre, voy a hacer un mucho mejor trabajo como papá. En la iglesia es difícil. A veces la gente te traiciona, la gente habla mal de ti, la gente comparte sus percepciones como que fueran la realidad y no tiene nada que ver con la realidad y te enteras de que hablaron mal de la iglesia y duele y lastima, pero aún así es la iglesia de Cristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesús, por la cual Cristo derramó su sangre. Y Dios me ha dado el privilegio, el honor, la bendición inmerecida de poder servirles a ustedes. Tengo que valorar la bendición que Dios me ha dado, a pesar de que haya gente que sí es ingrata, a pesar de que haya gente que sí se conduce con pecaminosidad, con pecado, pero hay mucha otra gente que ha sido bendecida, mucha otra gente que ama nuestro ministerio, mucha otra gente que ora por nosotros y no tengo que tener cuidado de no ver el punto malo y decir, todo esto es algo difícil. No, tengo que ver los puntos buenos. Y en tu ministerio, en tu trabajo,
donde quiera que Dios te ha puesto de líder, yo te animo a que seas un líder, una mujer o un hombre que está agradecida con Dios por donde Dios te ha puesto. Valora el lugar donde estás y la gente que está contigo. Eso se va a ver reflejado en tu trato con la gente, en tu desempeño. Déjame decirte que un buen líder dice gracias y dice por favor. Conozco líderes que, hey, quiero que me hagan esto. Hey, muchachas, me barren la casa, me la limpian y me llegan a tiempo porque no quiero esto. Y ni siquiera dice gracias. Ni, hey, muchachas, por favor, ¿me podrías ayudar? Un buen líder, alguien que muestra amabilidad y valor hacia las personas, dice gracias y dice por favor muchas veces. Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Cómo estás tú en tu amabilidad? ¿Cómo estás tú en tu trato con la gente que Dios te ha confiado? ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo eres como en el ministerio que Dios te ha dado? ¿Eres un capataz que manda y que somete a las personas? ¿O eres una persona que reconoce que no eres dueño de la gente? Es más, mis propios hijos, yo no soy dueño de mis hijos. Dios me permite y me da la responsabilidad de guiarles en la amonestación y en la disciplina del Señor, pero yo no puedo, hay un punto, hay un límite donde yo no soy dueño de ellos. Dios me los ha prestado y tengo que saber dirigirlos y guiarlos, claro que con limitantes, con disciplina, pero eso sucede en todas las áreas de liderazgo. Es importante que seamos conocidos por amabilidad, líderes que tenemos gratitud con Dios por la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Quieres ser un líder que Dios bendice? Necesitas tener gratitud en tu vida por la gente que está contigo y por el lugar donde Dios te puso. Primera de Reyes 3:7 dice, ahora Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Qué hace Salomón? Lo primero que hace es que le da el crédito a Dios. Dice, Dios, tú me has hecho rey. He conocido personas que a base de trabajo arduo salen adelante. Ponen un negocio de limpieza y el negocio empieza a prosperar, empiezan a ser bendecidos o el negocio que sea. Y les empieza a ir bien y empiezan a tener más dinero, más empleados. Y hay algunos que lo saben hacer bien y Dios les bendice más. Pero hay unos que se les sube la fama y el dinero a la cabeza y empiezan a decir, mira lo que yo he logrado. Ten mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Porque dice la Biblia que antes de la caída está el levantamiento, el orgullo. Dios exalta a los humildes, pero humilla a los que son soberbios y orgullosos. Dale siempre el crédito a Dios. Si tu negocio es bendecido, gloria a Dios por ello. Un buen líder reconoce que lo que tiene, lo bueno que tiene, viene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, como dice Santiago capítulo 1, verso 17. Primera de Corintios 4:7 dice Pablo, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Que eso eres muy bueno para los negocios, que eres muy buen líder y el ministerio prosperó y tu grupo creció de 3 personas a 30, 40 personas. Gloria a Dios. Y si Dios te dio esa habilidad, ok, Dios te la dio, no es tuya, es de Dios. Segunda de Corintios 3:5 dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Aprende esto bien. La capacidad buena, todas las cosas buenas que tú puedas tener, Dios te las ha dado. Reconoce que es Dios. Y si tú tienes esa humildad en tu liderazgo, la gente va a querer confiar en ti, porque no eres un líder o una persona centrada en ti mismo, sino eres un líder que busca hacer la voluntad de Dios. Y entonces van a seguir tu liderazgo, porque saben que tienes en tu corazón la mejor intención hacia ellos. Primera de Reyes 3:7 dice, ahora Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Salomón tenía alrededor de 20 años de edad. Era un muchacho y comenzó su liderazgo con el pie derecho, confiando en Dios, dependiendo de Dios. Así debemos nosotros comenzar, dependiendo del Señor. Y en esta dependencia de Dios dice, no soy más que un muchacho. Él reconoce sus limitaciones. Y este es el quinto principio que quiero darte si quieres ser un líder que Dios bendice. Este es el principio. Reconoce tus limitaciones. Reconoce las áreas en las que estás limitado, las áreas en las que te falta crecer, y eso te va a hacer depender de Dios. Y cuando dependes de Dios,
busca su sabiduría. Hay momentos en el liderazgo en donde uno se frustra y dice, ¿qué voy a hacer? Mi negocio, ¿qué voy a hacer? Se me fueron 3 empleadas y las que quedaron no son tan responsables. No sé por dónde empezar. La iglesia, hubo una persona que se llevó 4 familias, 5 familias mintiéndole, se fueron con ingratitud. ¿Qué voy a hacer? Reconoce tus limitaciones. Eso te va a hacer dependiente de Dios. Dios permite los fracasos en el negocio a veces los fracasos ministeriales, para que nos demos cuenta de que separados de Dios nada somos, que necesitamos constantemente depender de su gracia, depender de su sabiduría, depender de su fortaleza, y que no se trata de nosotros, sino se trata de cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. O en el ministerio, saber que la obra no es nuestra, sino es de Dios, y nosotros solamente somos siervos que cumplimos su voluntad. Reconoce tus limitaciones, pide ayuda en las áreas de tus limitaciones. Salomón se reunió de gente muy capaz. Es importante que cuando tú reconoces tus limitaciones, te da humildad, te ayuda a cometer menos errores, porque en vez de estar confiado y decir, yo la voy a hacer, piensas las cosas bien, las bañas de oración, consultas gente que sabe, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones en tu liderazgo. Que quizá con tus hijos. Tú dices, es que pastor, tengo una hija en rebeldía, no sé qué hacer. Lo que tienes que hacer es pedir la ayuda de Dios. Buscar a un consejero que sabe cómo tratar ese tipo de casos, cómo lidiar con un hijo rebelde, agarrar libros de expertos en el tema, equiparte y decirle, Señor, dame tu sabiduría. Te ayuda a buscar recursos. Cuando Salomón dice, no soy más que un muchacho, apenas sé cómo comportarme, está mostrando una gran humildad y dependencia de Dios. He visto muchos ministerios tristemente caer por la autosuficiencia del líder. Hay un dicho en México que dice, aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí solamente yo tengo la verdad. Aquí solamente yo sé lo que se tiene que hacer. Ahora, es verdad que hay situaciones, por ejemplo, quizá en tu negocio o en tu empresa, que tú conoces mucho más que la percepción equivocada de alguno de tus empleados que no ve el panorama total de tu negocio. O en el caso de los pastores, hay ocasiones en que el pastor, o sea, ¿quién más que el pastor es el que Dios le llamó, el que se preparó, el que fue al seminario, el que tiene años de experiencia lidiando con las personas, guiando a la iglesia para poder dirigir la obra de Dios? La Biblia nos dice, sométanse a sus pastores porque ellos velan por sus almas. Claro que no está hablando de someterse a un tirano pedante, con falta de amor, sino está hablando de someterse cuando quieren tu bien espiritual. Imagínate un piloto de un avión que está piloteando y de repente hay una falla mecánica en el avión, no sabe qué va a pasar, cómo bajar el tren de aterrizaje, y toda la tripulación o la gente en el avión quiere decirle al piloto qué hacer. Sería absurdo porque el piloto es su rama de estudio, es lo que tiene experiencia haciendo. Pero es un balance, una vez más, porque hay pastores que abusan de sus iglesias que ni siquiera deberían estar en el pastorado, y a la vez hay iglesias que abusan de su pastor, que lo menosprecian, o que personas quieren el poder en la iglesia y quieren tomar decisiones que no están capacitadas para volar un avión y el pastor sí. Entonces hay que verlo, depende de cada situación. Pero es importante reconocer nuestras limitaciones y no ser el mandamás y el que pisotea a los demás y el que ni siquiera los escucha. Porque esa actitud es una actitud equivocada. Si tus hijos necesitan hablar contigo y tú dices, no me importa lo que digas porque se mando yo y lo digo y punto. Bueno, tienes razón, eres el papá, eres la mamá, eres la que cuida a esa familia, el que cuida a esa familia. Pero también es importante escuchar a nuestros hijos, a ver qué es lo que quieres decir y explicarles y guiarles. Y el pastorado es igual. A ver, alguien está inconforme, ¿por qué estás inconforme? Escucharles, y quizás están totalmente equivocados, pero aclaras una mala percepción, por lo menos se sienten escuchados, por lo menos mostraste el amor de Dios de darles el beneficio de la duda, de querer hablar con ellos. Y eso es algo que debe mostrar a un buen líder. Un buen líder que ama a Dios sabe escuchar a la gente. En el verso 8 dice Salomón, sin embargo, a pesar de que soy un muchacho, qué bonito lo que le dice a Dios. Dice, aquí me tienes, Dios. Aquí me tienes. Aquí me pusiste. Un siervo tuyo. ¿Cómo se considera Salomón? Aquel que tuvo miles y miles de toneladas de oro y
12,000 caballos y 4,000 caballerizas y que hubo paz en su reino. ¿Cómo dice? ¿Cómo comenzó? Soy un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, Señor. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Él ve con respeto la obra a la cual Dios le había llamado. Es mucho trabajo, Señor. No sé qué voy a hacer, pero aquí me tienes. Soy tu siervo. Un siervo tuyo y me encanta que dice en medio del pueblo que has escogido. No dice en medio del pueblo sobre el cual yo reino, ¿verdad? Porque hay gente que en el liderazgo eso hace. Esta es mi casa, esta es mi iglesia, este es mi negocio y yo mando y se callan la boca a todos. No, hay momentos donde es sabio escuchar, donde hay que tratar a los demás con amor, con amabilidad y no lo ve como el pueblo en el cual yo reino, sino lo ve en medio del pueblo que has escogido. Es tu pueblo, Señor, y me has dado el privilegio de servirles. El sexto principio y penúltimo principio de este mensaje que Dios quiere que sepas para que seas un líder que Dios bendice es: sirve a los demás. Sirve a los demás. El liderazgo es influencia y la influencia que Dios nos da como líderes es el servicio a los demás. ¿Qué significa servir a los demás? Que no, hay algunas personas que abusan de sus líderes, o en este caso, por ejemplo, de sus pastores. Es el pastor. Pastor, se me ponchó la llanta, venga a ayudarme a parchar la llanta. Hay algunos que abusan. Pastor, ayúdeme a llenar todos estos papeles. Pastor, y creen que tienen un concepto errado del pastorado, porque el pastor existe para capacitar a la iglesia, para que la iglesia junto con el pastor y todos como pueblo de Dios hagamos el ministerio. Pero me refiero de servir en el sentido de añadir valor a los demás. Claro que si podemos ayudarle a alguien a cambiar la llanta y está en nuestras habilidades, hay que hacerlo. Es parte de mostrar el amor. Cristo lavó los pies de sus discípulos y nunca somos tan importantes que no podamos hacer algo para servir a los demás. El asunto es cuando se vuelve una expectativa de otros que quieren imponer sobre ti y te desvía del liderazgo que Dios te ha dado, de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que enfocarte. Pero servir a los demás significa añadir valor a sus vidas. Te voy a preguntar, ¿de qué manera tú como papá o como mamá añades valor a la vida de tus hijos? ¿Son tus hijos más valiosos como personas en su carácter porque te tienen a ti de papá? Gracias a tus consejos los ves que ellos están evadiendo errores de la vida, dolores, que están creciendo en su fe en Dios, que están creciendo en responsabilidad. ¿En qué manera tú añades valor a la vida de tus hijos? ¿En qué manera tú como jefe de tu negocio añades valor a la vida de tus empleados? ¿En qué manera tú como sierva o siervo de Dios añades valor a tu grupo que Dios te ha confiado? Un buen líder que Dios bendice, sirve a los demás, añade valor a otros. Un buen líder no busca ser líder para tener una posición. Ahí es donde está el error de muchos, que hay mucha gente en el liderazgo que no debería estar siendo líder. Mucha gente que está al frente que carece de la competencia, de la capacidad y del carácter para estar al frente. Ser un líder no estás ahí para tener una posición, sino para cumplir una misión. Me pongo a pensar cuántas personas han sido dañadas o lastimadas por malos liderazgos, incluyendo los niños. Tú, si eres papá o eres mamá, tú tienes un liderazgo. Asegúrate que tu liderazgo bendice a tus hijos y que no les daña o les deja marcas en el corazón de por vida. Que tus hijos digan, no, pues yo soy una mala persona o soy una persona que no soy inteligente porque mi papá y mi mamá siempre me repetían y me decían que era un bueno para nada o que era, qué sé yo, una palabra que ponga hacia abajo a tus hijos. No hagas eso. Y como pastor y como líder, cuidemos de escuchar a los demás. Escuché alguna ocasión de una iglesia muy grande en Seattle, donde vivimos, que se llamaba Mars Hill, que es una iglesia que creció hasta 13,000 personas. Y cuando esa iglesia cerró y se tuvo que dividir en pequeñas iglesias, ni tan pequeñas, iglesias de 1,000, de 600 personas, lo que salió a colación de esto es que el pastor tenía un carácter donde ofendía y lastimaba a los demás y dejaba un montón de personas lastimadas. Y me pongo a pensar qué terrible que si en esa iglesia había 20 jóvenes, por ejemplo, o quizá uno solo que quería servir al Señor y fue dañado por un mal pastor, que esa persona diga, no quiero saber nada más de Dios. Si tú has sido una persona que ha sido lastimada por un mal liderazgo, déjame decirte que de todo corazón lo siento que has pasado por eso. Y que cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no es culpa de Dios estas cosas. Dios nos advierte que va a haber malos líderes,
Yo lo que te animo es que hables con el Señor y le digas, Señor, sana mis heridas. Señor, ayúdame a volver a tener amor por tu iglesia. Ayúdame a volver a tener pasión por hacer tu obra como la tuve antes. Deja que el Señor te sane. Habla con alguien que puede ayudarte, que puede escucharte. Como líderes hay estos errores que debemos evitar. En primer lugar, usar a la gente en vez de servir a la gente. Como líderes no usamos a la gente, servimos a la gente. Imponer en vez de guiar. No es nada más porque yo lo digo y punto. No, aunque hay un desacuerdo, guía a las personas, explícales por qué estás tomando la decisión que estás tomando. Explícales, aunque sea difícil para ellos entenderlo. Un líder guía, un líder no impone a la fuerza. Oprimir en vez de valorar. Nunca oprimas, ni uses, ni trates mal a la gente que Dios te ha confiado en tu trabajo, en tu ministerio, tus hijos. No oprimas, valóralos, guíalos, dales liderazgo correcto, un buen liderazgo. O ignorar en vez de escuchar. No tengo tiempo para ti, no te voy a escuchar. No ignores a la gente que está a tu alrededor. ¿Quieres ser un buen líder? Tienes que aprender a escucharlos. Otros errores comunes son no tratar con amabilidad, no querer escuchar, no pedir perdón cuando fallas. Los líderes también fallamos. Yo le he pedido perdón a personas y no porque haya hecho algo con malicia, porque por la gracia de Dios creo que mi corazón está ahorita y ha estado en buena sintonía con Dios. Nunca he abusado, como decía Pablo, nunca ni plata ni oro hemos codiciado de nadie. No hemos usado la palabra de Dios para manipular. Cuando hemos enseñado para que la gente se afiance en Cristo. Y puedo decirlo eso con una conciencia tranquila. Y eso es algo tan bello en el liderazgo, que pasen años, porque eso da credibilidad a nuestro ministerio. Sin embargo, si hemos dejado gente lastimada, si hemos hecho deshonestidades, eso trae vergüenza a la iglesia, al reino de Dios, daña la vida de la gente y pierdes credibilidad y pierdes tu liderazgo. A veces, sin querer, si dije algo que me equivoqué en alguna cosa, sin ofender, pero si digo, sabes que discúlpame, me equivoqué, no es lo que yo te había dicho, o perdóname que pensé que te pregunté pensando que había sido tu culpa, en una relación laboral ministerial. A veces uno tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque no somos infalibles. Y a mis hijos también. Yo le he pedido perdón a mis hijos también. Hija, perdón, pensé que fuiste tú. Sea lo que haya sido, que cometiste un error, aprende a pedir perdón. Eso no te hace menos líder. Eso es parte de ser un ser humano sujeto a Dios, que amas a Dios y que valoras a la gente. Mateo 20, 27 al 28, dijo Jesús, el que quiera ser el primero deberá ser siervo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? ¿A que lo exaltaran como rey y lo sirvieran? Aunque Él es rey y es digno de ser exaltado, Él vino a dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Él vino para reconciliar a las personas que estaban lejos de Dios y ser el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz para que podamos nosotros tener vida eterna en Él. Si tú no conoces a Jesús y estás escuchando este mensaje, Dios quiere que tú le entregues tu vida, que le digas, Dios, te necesito, me arrepiento de mis pecados, te doy mi corazón. Hermanos, somos llamados en el liderazgo que Dios te ha dado a servir. Recuerda esto, así seas un jefe de una empresa, seas un jefe en tu empresa de trabajo para quienes tú trabajas, si tienes gente trabajando abajo de ti, la construcción o lo que sea, así seas un pastor o un líder de un ministerio, escucha esto, no somos dueños de la gente, no somos dueños de la gente. La gente se quiere ir a otra iglesia, es libre de irse a otra iglesia. Yo no soy dueño de la gente, yo tengo el privilegio de servirles. Si de alguna manera tuvieron una mala percepción y quieren tomar esa decisión, son libres. ¿Nos duele? Claro que nos duele, porque les amamos, porque les servimos. Sin embargo, yo no puedo controlar ni ser dueño de la vida de los demás. Y en mi esposa, yo no soy dueño de mi esposa. No soy dueño de mi esposa. Tengo el privilegio de compartir la vida con mi mejor amiga, con la mujer de mi juventud, con la mujer con la que hice un pacto que nos íbamos a amar hasta que fuéramos viejitos, hasta que la muerte nos separe. Pero yo no soy dueño de mi esposa para decirle, yo te impongo y tú lo haces porque yo digo y porque te callas y porque yo soy el hombre de la casa. No, no, no. Ese no es un buen liderazgo. Ese es un liderazgo malo, un liderazgo destructivo. Yo no soy dueño de mis hijos, aunque sí soy responsable de guiarlos.
Y eso es lo que vamos a ver en el último punto, en el último principio para ser un líder que Dios bendice. Primera de Reyes 3:9 dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón había mostrado mucha humildad, que era un muchacho que dependía de Dios, que lo que Dios le había dado era por la gracia de Dios. Había mostrado, reflejado esta tremenda humildad en la oración. Pero hay algo que Salomón no hizo. Salomón no dijo, y yo ni líder soy y que otro más lidere. No, dijo, Señor, dame discernimiento para gobernar a tu pueblo, no mi pueblo, porque no somos dueños de la gente. ¿Y quién podrá gobernar este gran pueblo? Tuyo, Señor, porque es tu pueblo. El séptimo principio de un líder que Dios bendice es lidera con sabiduría. Lidera. Fuiste llamado a influir. Influye. Cumple tu ministerio. Como padre, influye a tus hijos. Como madre, influye a tus hijos. Como cristiano, influye a los demás para Cristo y deja la luz de Jesús brillar con tu amor, con tu responsabilidad, con la manera buena de comportarte entre la gente que te rodea. Como dueño de tu negocio, guía y marca hacia dónde quieres que tu negocio vaya, pero hazlo con sabiduría, con tacto, con amor, guiando a tus empleados. Como pastor, lidera con sabiduría. Dirige a tu iglesia la visión y la misión que Dios te ha dado para que Dios sea glorificado. Un buen líder asume el liderazgo. Un buen líder sabe que Dios lo puso donde debe estar. Dios te puso para ser la madre de tus hijos. Dios te puso para ser el padre de tus hijos. Dios te puso en tu grupo de vida o en tu célula para liderar y cuidar a esas preciosas vidas que Dios ha puesto en tus manos. Así sean 3 o 4 personas, cuídalas, anímalas, exhórtalas. Sé un buen líder donde Dios te ha puesto. Si eres un pastor o un líder de jóvenes o un líder de alabanza o un pastor de una iglesia de 15 personas, de 20, de 30, de 40, de 100 o de 1000, sé un buen líder. Asume el liderazgo que Dios te ha dado. Es un liderazgo que no está buscando la posición de poder, así como Salomón, sino un liderazgo que está buscando llenar una necesidad en el pueblo. Qué hermosa oración. Dice, Señor, dame discernimiento para gobernar a tu pueblo. O sea, ¿cuál era el propósito por el cual Salomón quería discernimiento? Era para guiarles bien, para ser un buen líder que cuidaba de ellos. La motivación de un buen líder nunca será tener la posición de líder, sino influir para bien, cumplir la misión y el llamado que Dios nos ha dado, añadir valor a la vida de las personas, guiarles bien, ver el bienestar de ellos. Un buen líder, al final de cuentas, lidera. Si tú eres un líder, ¿qué esperas para tomar el liderazgo que Dios te ha dado? Una de dos. Si estás a lo mejor al frente de una compañía en una posición que no deberías estar, o al frente de un ministerio cuando no estás capacitado, una de dos, o bájate, o rodéate de la gente correcta y crece en tu liderazgo, o comienza a liderar con la sabiduría y el discernimiento que Dios te da. Cuando un buen líder no tiene buena dirección, trae a todos sin rumbo o yendo al rumbo equivocado. ¿Recuerdas alguna ocasión manejando con papá, con mamá o con alguna persona y que quizá tu papá no sabía bien la dirección y se paraban en un lugar, sobre todo viajando, decía, oiga, ¿sabe para dónde queda tal pueblo, tal lugar? Y te decían, váyase hasta el final del camino donde ve que está el cerro, voltea a la derecha y luego va a haber una casita y le da para la izquierda y llegas a ese rumbo y cuando todo desconocido y llegas allá y dicen, oiga, no está aquí. Oh, no, señor, eso es para el otro lado. Y ahí anda toda la familia perdida en el carro. Creo que alguna vez a todos nos pasó algo así cuando no había celulares y no había GPS. Bueno, cuando un líder no depende de Dios y no conoce bien la dirección en la que tiene que ir, va a traer a la gente que está influenciando de esa manera. Anda bien perdido, no sabe para dónde va, no sabe, o quizá los va a guiar al rumbo equivocado, a la falsa doctrina, a una iglesia que no vive en santidad, a una iglesia rigurosa, rígida, donde falta el amor. Yo no sé, y eso puede suceder en tu hogar o en tu ministerio. ¿Qué responsabilidad tan grande nos ha dado Dios a aquellos que Dios nos permite influir a los demás? ¿Cómo estás influyendo? ¿Cómo estás liderando? Cuando eres líder necesitas discernimiento y sabiduría para distinguir entre el bien y el mal como lo hizo Salomón.
Me encanta cómo termina esta oración. Dice en el verso 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. De modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos. Hay gente que vive para venganza, hay gente que no vive para triunfar y salir adelante. Vive para compararse con otros y ojalá le vaya mal a los demás. Terrible. En vez de decir, ojalá Dios prospere lo que Él me ha confiado, mi familia, mi ministerio, mi trabajo, está pensando, ojalá le vaya mal al trabajo de él, ojalá le vaya mal a la otra iglesia, ojalá le vaya mal a la otra, al otro que tiene más dinero que nosotros. Esa no es una forma de vivir. Es una forma de vivir con una visión muy pobre de la vida. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Y eso es lo que dice Dios. No me pediste la muerte de tus enemigos, sino me pediste discernimiento para administrar justicia. Le agradó a Dios eso. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Verso 13, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Tremendo lección, hermanos, de este capítulo de Primera de Reyes 3. Dios recompensa un buen liderazgo. ¿Quieres ser un líder que Dios bendice? Ten una vida sometida a Dios, ama a Dios, valora a la gente, ten humildad, sé corregible. Y qué hermoso, porque cuando Dios ve eso, entonces Dios te dice, ok, veo tu corazón es bueno, voy a bendecir tu negocio, voy a bendecir tu familia, voy a bendecir tu ministerio, voy a bendecir tu iglesia, voy a bendecir tu grupo de vida o tu célula, voy a bendecir lo que te he dado, porque veo que no lo estás mal usando. Mateo 6:33 dijo Jesús, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué hermoso, gloria a Dios por eso. Ese es nuestro Dios. ¿Quieres ser un padre que Dios bendice? ¿Una madre que Dios bendice? ¿Un empresario que Dios bendice? Pon a Dios en primer lugar. En tu tiempo, en tus finanzas, en tu servicio a Dios, en tu corazón. Nunca cometas el error de decir, es que me está yendo tan bien en mi negocio, que entonces no tengo tiempo para Dios. Porque ese es un error terrible, donde he visto negocios inclusive venirse abajo, o vidas venirse abajo, porque no pusieron a Dios en primer lugar. Características para ser un líder que Dios bendice. En primer lugar, ama a Dios. Número 2, deja que Dios corrija las deficiencias de tu vida. Número 3, ten gratitud. Lidera desde una posición de valorar lo que Dios te ha dado y la gente que Dios ha puesto en tu vida, tus hijos, tu iglesia, tus compañeros de ministerio, tus trabajadores. Número 4, dale el crédito a Dios de todos tus triunfos. Dios te bendice. Dale la gloria a Dios. Dios te prosperó, dale la gloria a Dios. Nunca le quites la gloria a Dios, porque en un momento es la caída y te vas a lamentar de no haberle dado la gloria a Dios, porque Dios te va a recordar que no se trata de ti, sino es su gracia sobre ti. Quinto lugar, reconoce tus limitaciones. Sé humilde en tu liderazgo. Sabe que a veces vas a fallar, que a veces vas a errar. Rodéate de gente que puede ayudarte. No te creas el que sabe todo. Número 6, sirve a los demás. Recuerda, no somos dueños de la gente. Tenemos el privilegio de servir y trabajar con la gente. Y por último, séptimo principio, lidera, pero lidera con sabiduría, dependiendo de Dios. Quiero preguntarte, ¿en qué te habló Dios en este mensaje? Es mi oración que a través de este mensaje, si tú eres un padre, una madre, Dios bendiga en gran manera a tu familia. Que Dios traiga paz y recubra de amor y sabiduría tu hogar, porque tú vas a ser, a partir de este mensaje, un mejor líder en tu casa. Es mi anhelo que si tú tienes un negocio, Dios bendiga el fruto del trabajo de tus manos, que te rodee de trabajadores responsables, que es difícil encontrar, que te rodee de gente que te valora como su líder o su jefa o su jefe, y que Dios prospere tu negocio y te bendiga en gran manera, aún financieramente, para su gloria, así como sucedió con Salomón. Es mi anhelo que si tú eres un pastor, y qué privilegio que de pastor a pastor Dios me permite hablarte como mi consiervo y hermano en Cristo, o si tú eres un siervo o sierva de Dios en tu iglesia con tu pastor y de alguna manera llegaste a este canal o a esta transmisión, es mi anhelo
Que Dios te dé un liderazgo bellísimo, precioso, donde amas a la gente, donde no usas a la gente, sino que amas a la gente, a pesar de que a veces tengamos que tolerar la ingratitud de la gente, las malas percepciones de la gente, pero que Dios te llene de amor por tu gente y Dios haga que a través de tu ministerio Dios sea glorificado y muchos le conozcan. Vivamos de tal manera que otra gente quiere seguir a Jesús. Vivamos de tal manera que otra gente esté agradecida por esas iglesias sanas, que aún hay muchas, que no son perfectas, pero son sanas y tienen líderes que con un corazón sincero están buscando agradar a Dios. ¿Hay algún área de estas que estás deficiente? ¿Por qué no oras y le dices, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor, dame fortaleza para seguir? Y si tú no conoces a Cristo y dices, yo quiero ser un buen líder, pero no tengo a Jesús en mi vida, déjame decirte que Dios puede hacerte una mucho mejor persona, un mucho mejor líder, pero primero Él quiere cambiar tu corazón y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y decidir de hoy en adelante confiar en Jesucristo y decirle, Señor, quiero que seas el Dios de mi vida, el Señor de mi vida y me comprometo a seguirte. ¿Qué esperas para tomar esa decisión? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este mensaje que tú enviaste, con un propósito específico para que la gente sea bendecida, Dios, por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia y tu sabiduría corra, Señor, en nuestras vidas. Que a través de este mensaje que hoy escuchamos, Señor, seamos motivados a tener un mejor liderazgo en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, cualquiera que sea el liderazgo que tú nos permitas tener con nuestros amigos, Señor, ser una influencia, ser luz para dejar la luz de Jesús brillar. Padre, sé glorificado, sé honrado. Ayúdanos a transformar en nuestra vida, Señor. Transforma en nosotros lo deficiente y ayúdanos a tener este tipo de liderazgo humilde, dependiente de ti, Señor. Y te pido en tu gracia que bendigas a esta iglesia y a todas las iglesias que te aman, que te sirven y que tienen líderes que quieren hacer tu voluntad. Bendice las familias, bendice los negocios, prospera la vida de mis hermanos espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente y aún económicamente, Señor, para que podamos tener un corazón generoso que bendice tu obra, que bendice al necesitado y Dios que expande tu reino para que tú seas, Señor, honrado y glorificado, buscando el bienestar de la gente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios por este mensaje. Si tienes algún comentario, por favor, pon tus comentarios en nuestra transmisión, ya sea en YouTube o en Facebook. Invito a otras personas a conectarse. Estamos viendo una carta fascinante de Primera de Reyes. Invita a otros a tu grupo de vida, a familiares en otros países, para que podamos seguir al Señor. ¿Conoces a alguien que no tiene iglesia? ¿Conoces a alguien que no tiene a Cristo en su vida? Te animo, por favor, a que seas intencional y seas un líder, seas influencia positiva en ellos, invitándoles para que se conecten con nuestros grupos de vida y domingo a domingo en las transmisiones y los videos que ponemos entre semana. Muchísimas gracias. Les amamos con todo nuestro corazón. Dios les guarde, les bendiga y prospere sus vidas.